19:10. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Gracias por acompañarnos otra tarde aquí donde vamos a charlar de muchas cuestiones, por supuesto, casi todo vinculado a la política en términos generales. Mañana que fue con algunas precipitaciones, ya pasó a la tarde. Después les contamos un poquitito más de eso también, porque hay un lindo atardecer, hay que decir, a esta hora con 26 grados. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? El saludo también para toda la gente que se va sumando. Gracias a todos y todas por la compañía. Siempre que tenemos días así un poquito lluviosos, termina con este atardecer, o con este tipo de atardeceres bastante colorido. Exactamente, veíamos también mucha gente practicando deporte, corriendo un poco y caminando en la costanera, un panorama que bien recordaban los compañeros, cerca de fin de mes ya no lo tendremos, porque el cambio de horario va a llegar también cerca de fin de mes, así que hablaremos de eso por supuesto en los próximos días, pero por de pronto a disfrutar todavía estas jornadas relativamente largas, aunque el otoño se va acercando. Exactamente. Para quien se acercó el fin de una estación, de una era, fue para Sandra Quiñones. Finalmente. Sí. Día histórico, podemos decir, la llegada de un nuevo fiscal general del Estado que llega con un discurso bastante alto. A ver si cumple después de 5 años, porque hoy la evaluación que muchos hacen, por lo menos desde diferentes sectores referentes de la política, dicen que decepcionó, que tenía también un discurso muy aperturista, Sandra Quiñones, hace 5 años cuando tomaba el mando de la Fiscalía General del Estado, pero que al final terminó para muchos decepcionando, para otros haciendo muy poco, solo limitándose a la persecución penal, decía el propio fiscal general del Estado nuevo, Emiliano Rolón. Hoy juró, de hecho que estamos viendo lo que era su ingreso a la sede desde el Congreso al salón. Máxima atención política de la mañana, fue el hecho informativo más importante del día lejos. Y también para destacar ya algunas presencias en el acto, ¿verdad? Como los representantes de los poderes, obviamente. Claro, estaba presente Mario Abdo Benítez, presidente de la República, el presidente del Congreso, Óscar Salomón, el presidente de la Cámara de Diputados, ahí lo vemos, también a Carlos López, el diputado, además de los ministros de la Corte, que estuvieron en una importante mayoría, siempre los ausentes, como es el caso de Fretes y otros más, que no estuvieron presentes, y aquí ya se daba el saludo por parte de todos los demás invitados, de los senadores, de las autoridades que estaban allí, que llegaron para saludarlo después de que él prestó juramento en horas de la mañana de hoy, esto en el Congreso. Así es, entonces hablemos un poco de las promesas. Reconoce que hay roscas en la Fiscalía, sí. Tendrá que combatir eso. Y después, bueno, hay temas muy técnicos también que él encara. Sí. Como hombre, digamos, muy vinculado al derecho penal también, con experiencia también en esa área. Habla mucho de eso. Claro, por un lado está el tema estrictamente legal y procesal en la Fiscalía, y después está el otro tema, el institucional, que veremos con cómo toma y cómo encara. Entonces, el nuevo fiscal general también estuvo, o fue un día también de balance, de vuelta, sí, con respecto a la gestión de lo que fue la administración de Sandra Quiñones. Exactamente. Emiliano Rolón, y después vamos a estar hablando, adentrándonos también en todo lo que fue esta jornada, pero él dijo que van a aplicar la ley sin distinción alguna, a todos por igual. Decía, si alguien tiene una causa penal abierta, ese no va a ser un problema mío, yo no me voy a inmiscuir, básicamente era lo que decía, pero sí mencionaba que hay varias necesidades insatisfechas, decía él, en puntos fundamentales: la defensa de los derechos de comunidades indígenas, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Decía, no son un problema, son necesidades insatisfechas. Y habla también él de tener una apertura, diálogo con instituciones de otros poderes, poder generar esa unión, pero dice, para hacer todo eso, señores parlamentarios, si quiere que se haga bien el trabajo, hay que invertir más en la Fiscalía. Vamos a hablar de eso, por supuesto, en el día de hoy, y también de lo que ya estábamos anunciando hace un ratito, lo que tiene que ver ya acá en piso, con algunas charlas que tendremos y entrevistas con diferentes puntos de vista, como por ejemplo la importancia del deporte dentro de lo que puede ser un poder legislativo, una organización de un Estado también
para tener una sociedad a lo mejor con mejor acceso al deporte también. Claro, ¿y qué incluye eso? ¿Qué incluye que invirtamos más en jóvenes deportistas? Vamos a estar hablando de eso, de mucho más ya a la vuelta de la pausa con invitados aquí en Estudios. 19 de las 19, nosotros seguimos en Puntos de Vista y les decíamos lindo atardecer y lindo para charlar un poquitito también de lo que se viene y de políticas públicas vinculado a lo que en general nos agrada a todos, que es el deporte. Si no practicar, claro, por lo menos ver. ¿Los deportes en general? Sí. ¿Tu favorito? Y para ver el lejos del fútbol. Sí, yo sé. Pero me gusta mucho el básquetbol. ¿En serio? A mí, desde chica, o sea, desde la época del colegio, me gustaba bastante el handball, por ejemplo. Llegaba a jugar, no muy bien. ¿Pero no jugaste nunca más vos? No. ¿Y ahora no volverías a jugar o no? Sí. ¿Canchas públicas o sí, algún tipo de posibilidad cercana? ¿Verdad? Sí. En la Costanera pusieron un par de aros de básquet. Ah, cierto. Sí, hace no mucho. La chiquilinada se va a jugar ahí. Sí, muchos chicos apuestan por el básquet también. Sí. En fin. Es lindo deporte el básquet, es lindo deporte. Todos, yo creo que tienen deportes, su magia, sí, su condimentito aparte. Dicen que no hay deporte aburrido, basta conocer las reglas y alcanza para que te diviertas. Pero bueno, vamos a hablar no solamente de eso, porque tiene que ver con diversión, tiene que ver con el entretenimiento que tanta falta hace también a una sociedad. Claro. Divertirnos. Nosotros venimos de la pandemia, venimos ahora con el tema del mosquito, la chikungunya, necesitamos también lugares de distracción. Pero ¿Y vamos qué a hablar hace también a la salud? Claro, y vamos a hablar un poco también de las políticas públicas pueden o no ayudar a fomentar el deporte en un país. Exactamente. Por eso nos acompaña hoy. Él fue ministro de Deportes. Sí, sí. Fue un maravilloso tenista profesional. Número uno, sí. Número uno. Víctor Pecci, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí. ¿Qué tal, Fernanda? Diego, un placer. Gracias por la invitación. Gracias. Campeonísimo te decíamos, Víctor, ¿verdad? ¿Te quedó eso? Me quedó hace muchos años, pero el campeonísimo. Quedó un poco. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a jugar en la gran competencia, Víctor? ¿Profesional? Sí. Y bueno, yo me fui a jugar a Roland Garros Junior en el 73. Tenía 17 años y me fui por 2 semanas y ya me quedé 6 meses. Terminó ahí el Junior Roland Garros, gané y ya me quedé a vivir en Francia 6 meses. Y bueno, a partir de los 19 años me hice profesional. En el 74 ya era profesional. Ningún paraguayo había llegado a tu nivel. Nunca llegó después tampoco, pero nunca había llegado a alguien antes. No, antes nunca hubo un paraguayo que juegue Roland Garros. Cuando yo acabé mi carrera estuvo Rosana Los Ríos en mujeres, Verónica Cepeda y también Ramón Delgado, que jugó muchos Grand Slam también durante un periodo largo. ¿Y anteriormente quién fue el gran tenista del Paraguay? ¿Fue Eros Brown? ¿Quién fue el...? Sí, Alberto fue el número 1 antes que yo. Roque Meili, que Rubén Meili, pero jugaban mucho a nivel local nomás, ¿verdad? Y competían, solamente salían a competir muy esporádicamente y a torneos sudamericanos, ¿verdad? Pero en realidad ellos, bueno, Alberto ingeniero, Meili que era de los ojos, todos tenían una profesión aparte, entonces es muy difícil ser profesional y a la vez querer competir a nivel internacional, ¿verdad? Igual a los 17 tomás la determinación. Yo estaba en el Colegio San José haciendo el 5º curso y me acuerdo el padre Kennedy era el director. No sé si te acordás del padre Kennedy. Sí. Bueno, le dijo, me voy 2 semanas para jugar Roland Garros Junior y no volví más. Me quedé 6 meses y justo volví en noviembre cuando las clases terminaban y en enero ya estaba viajando de vuelta a Europa, o sea que... ¿Y tuviste apoyo familiar 100%? Sí, mi padre me apoyó, él me apoyó hasta los 15, 16 años, me llevaba a los torneos a Argentina, Brasil. Y bueno, a los 15 años ya me dijo, anda solo, me fui a Miami a jugar un torneo, en ese momento era el más grande del mundo a nivel junior, que se llama Orange Bowl. Bueno, ahí también me fui, pero realmente cuando me cambió la vida, en el 73, cuando fui por primera vez a Europa, ahí viste que no teníamos video, no teníamos ESPN, Fox, nada. Entonces yo no tenía ni idea cómo jugaban los monstruos en esa época, ¿verdad? Y bueno, cuando llego ahí a Europa, a Roland Garros, fue un shock porque no solo toda la infraestructura que ya tenían,
sino le he visto a los mejores jugadores del mundo y ahí pensé, mira, no estoy tan lejos, y entonces decidí dedicarme en un 100% al tenis. Que en tu caso creo que es un buen ejemplo para pensar cómo se desaprovechó a lo mejor a nivel de gobierno, Estado, de seguir tus pasos, Víctor, porque había una locura con el tenis en un momento dado con tu carrera, pero no se logró aprovechar. ¿Puede el Estado ayudar a sacar deportistas o a fomentar el deporte? ¿Te parece que se puede hacer después de tu experiencia? Mira, en mi época no había, era cero rubro para el deporte, no existía eso. Yo me fui porque mi padre me pagó el pasaje, un poco de plata, así, en mi época. Recién en el 2012 empieza a haber rubro del alcohol y el tabaco para el deporte, ¿verdad? Lógicamente no es lo suficiente, pero al principio requieren las cosas y se empezó a hacer, hicimos muchas obras a partir del 2013, después nos fuimos nosotros y también se siguió haciendo, pero lógico que el deporte se hicieron los Juegos de Sur, que fue un éxito total, pero a eso hay que darle continuidad con calidad de entrenamiento, de tecnología para el deportista. Tiene que viajar a Europa, a Estados Unidos mucho más seguido. Yo la virtud que tenía era que me encantaba viajar y no extrañaba Paraguay. Entonces yo me pasaba 10 meses al año compitiendo a nivel internacional. Enfocado, claro. Entonces si vos te quedabas 3 meses, te vas un mes, volvés vas un paso adelante, atrás. Entonces el deportista, el que quiere realmente alto rendimiento, tiene que vivir en Europa, Estados Unidos. Es como lo que está haciendo Luana Alonso ahora, la nadadora, esta chica. Está en una universidad de primer nivel y estudia y hace natación. Bueno, eso es lo que el deporte tiene que tratar de lograr, que los deportistas, ayudarlo económicamente a través de las federaciones. Se está ayudando, ¿verdad? Pero como todas las cosas no es suficiente para competir a nivel con potencia como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia, deportes amateur, es muy difícil. Entonces, lógicamente necesitas talento, necesitas preparadores, muchas cosas se necesitan. Entonces el deportista es como remar, como dicen los remeros, en dulce de leche, ¿entendés? Es como que un europeo para llegar hace una línea recta, 100 metros, y el deportista paraguayo tiene que ir haciendo atajos en un laberinto. Entonces él llega en 1 hora y nosotros llegamos en 3 días, ¿entendés? ¿Por qué tienen que ir sí o sí al exterior? No solamente por esa cuestión de rendimiento, de ir y tener roce. Claro, ¿verdad? Porque vos te tenés que poner al nivel de ellos en la competencia. Un deportista se hace en la competencia. Yo me puedo quedar todo el día entrenando en Paraguay, pero si no tengo el roce con los buenos, ellos juegan a otra velocidad. Pero ellos se potencian entre ellos. Yo no puedo jugar acá a otra velocidad si no tengo con quién jugar. Te digo velocidad por el tenis, ¿verdad? Porque es muy... bueno, y en el fútbol también, vos ves, las canchas son mucho más rápidas, juegan a otra velocidad, su preparación física, y todo el tiempo es una competencia durísima, ¿verdad? Porque todos los equipos son buenos, entonces entre ellos se potencian. Y acá no tenemos... acá lo mejor que tenemos es el fútbol, ¿verdad? Logramos tener una liga bastante buena, ¿verdad? Por eso salen jugadores y se van a jugar a Europa, algunos, porque hay un semillero, ¿verdad? En los otros deportes no existe eso. ¿En qué se debe invertir más? Porque queríamos justamente hablar de eso. Inversión, visión desde la política hacia el deporte. ¿Qué se debe hacer? Bueno, yo lo considero que no es solamente el deporte, el tema, la visión. Yo creo que en todos los aspectos en Paraguay tenemos que empezar a cambiar un poco el chip de los políticos, ¿verdad? Y todo tenemos que hacer a 20 años, a 25 años. Y no puede ser que 5 años después venga un presidente y te cambie toda la película, ¿verdad? Entonces, ahora va a subir un nuevo gobierno, se sientan, hacen un pacto político y dice, bueno, señores, ¿cuántos hospitales es lo que vamos a necesitar para ir cubriendo? Miremos el mapa y decimos, bueno, ¿cuántos médicos?
y vamos haciendo, en 5 años vamos a hacer esto y en 20 años vamos a lograr objetivos importantes. Va a estar cada hospital en su lugar, el médico, la medicina, pero para eso tenés que tener un plan maestro. No tenés que robar, no tenés que ser figuretti, no te tenés que pelear, tenés que pensar en el país. Así sencillo. Los otros países, porque no son unos genios. Hacen bien la película, ¿no? Que la política pública permanezca, trascienda a través de los gobiernos que vienen. Cosas trascendentales, que el próximo presidente se ocupe de otras cosas, pero hay que hacer un pacto y decir, bueno, y llamarle a los médicos, a los administradores, a los buenos economistas, al planificador, y que te planifique un país a 30 años y vos cumplís, a lo mejor, qué sé yo, en vez de hacer 3 hospitales, 4, hiciste 3, pero porque no te dio el presupuesto, pero vos sabés que te van 5 años, el que viene va a ser otros 3, en cada lugar que corresponde, y así en la seguridad, en la educación, en el deporte. ¿Cómo es la gestión del actual ministro de Deportes? Diego, sí. Excelente. Diego logró, sacó adelante los Odesur, ¿viste? Porque estaba en una nebulosa que sacaban del presupuesto. Que casi no hubo. Casi 2 veces cancelaron, ¿verdad? Y bueno, agarró una papa caliente, diríamos, porque agarró 6 o 5 meses antes de los Juegos. Y la verdad que hizo un excelente trabajo con Camilo Pérez, ¿verdad? Los dos trabajaron en conjunto, llevaron adelante. Los dos del tenis también, ¿verdad? ¿Cómo? Diego Galeano, sí. Los dos son del tenis. Camilo también, ¿verdad? Camilo también. Camilo fue presidente de la Federación Paraguaya de Tenis. Y Diego ya trabajaba en el Comité Olímpico. Él, por ejemplo, Diego jugó Copa Davis por Paraguay. Yo fui su capitán de Copa Davis, pero él después se fue a estudiar a Estados Unidos, gracias a una beca del tenis. Eso es la ventaja también que tiene el deporte, ¿verdad? El deporte. Pero ves bien como su gestión, ves bien, digamos. Excelente. La de Diego, te digo, eso era una bomba de tiempo, ¿verdad? Y hizo un muy buen trabajo. ¿Y por qué pensar en políticas públicas? ¿Por qué invertir en deporte? ¿Te parece? Porque el deporte es salud. ¿En qué sentido te digo? Nosotros no vamos a resolver el problema de un señor o una señora que tiene 60 años, 70, porque ya tiene presión arterial alta, porque tiene diabetes, porque tiene problemas cardíacos, eso. Pero el deporte no tiene que servir a un país solamente para alto rendimiento, para la imagen del país y que vayan y salgamos campeones del mundo, etcétera, etcétera. Vos tenés que crear una rutina en el colegio, en los barrios, de manera a crear una juventud sana que ya esté acostumbrada a hacer ejercicio. Entonces después el chico va a crecer, en algún momento va a tener 50 años, va a tener 60 años, pero como hizo deporte toda su vida, no importa que no sea profesional, solamente que le sirva de complemento para su profesión, ¿verdad? Te aseguro que no va a tener diabetes, no va a tener presión alta, no va a tener problemas de colesterol y va a ser una persona sana. Entonces, ¿qué le está solucionando al Ministerio de Salud? Millones de enfermos que se hacen tratar en los hospitales por esos síntomas. ¿Cómo se eleva el nivel de la práctica de otros deportes que no sean el fútbol? Cuando que el fútbol es un poco más, decíamos, lo más comercial, lo que más se ve, lo que más vende finalmente. Bueno, competir contra el fútbol es muy difícil, no solamente en Paraguay, en el mundo entero, ¿verdad? Es una potencia, porque es el único deporte que levanta pasiones a nivel mundial, el único deporte que vos a los 17 años le podés vender a un chico a Europa por 10 millones de dólares. Entonces es difícil competir con el fútbol, ¿verdad? Pero lo mismo, eso no quiere decir que hay que promover las otras disciplinas. Ahora, después otra vez sacando el fútbol, tenés disciplinas que podés llegar a ser profesionales. ¿Qué te hablo? El golf, el tenis, el básquetbol y otras disciplinas. Pero después hay deportes amateur, que son amateur toda la vida, ¿verdad? Vos no vas a poder vivir de la esgrima porque la esgrima es amateur. La natación también, no hay premios. Vos no podías jugar a Europa y Estados Unidos y cobrar premios porque entonces esos deportes es más difícil todavía porque vos le tenés que ayudar toda la vida, no toda la vida, pero toda su carrera, ¿verdad? En cambio, un tenista, vos le ayudás hasta los 20 años, después si es bueno, él mismo se autosustenta. ¿Entendés?
Entonces hay deportes que tenés que apoyarle hasta que se retire, hasta los 35, 33, porque son amateurs, no. ¿Y qué hace falta? ¿Invertir más? Por ¿Una mayor inversión? Por supuesto. Cuando yo estaba en el ministerio, mi presupuesto era 15 millones de dólares anuales. Creo que no cambió mucho, ¿verdad? Para estos Juegos de Sur se inyectó plata que no vino. La plata viene del tabaco, ¿verdad? Antes venía del alcohol y el tabaco, ahora viene solamente del tabaco. Bueno, entonces, ¿cómo podés hacer? Y bueno, en otros países incentivan las grandes empresas, las gaseosas, la cerveza, en fin, todas las grandes empresas, los celulares, esto y lo otro, le incentivan a que deduzcan, en vez de pagar el impuesto en un 100%, ellos pueden pagar en un 95% y 5% pueden destinar al deporte, a la cultura, y tienen un retorno publicitario. Entonces vos le estás incentivando. De otra manera, si ellos no tienen ese incentivo, ¿sabes lo que pasa? Parece que vos le vas a pedir limosna a la empresa para que te ayude un deporte así amateur. Entonces te dan porque dicen, bueno, voy a dar. Pero realmente ellos no le están sacando un provecho. Entonces una forma es crearle incentivo a las grandes empresas, que son millones, algunas son internacionales, otras son nacionales. Y después la otra forma es cobrando impuestos al tabaco, al alcohol, al celular, a todo lo que venga le puedes sacar. ¿Cuánto era el presupuesto? Dijiste 12 millones de dólares. No, 15. 15 por año. 15, era en mi época, ¿verdad? En tu época. Pero, por ejemplo, para hacer nosotros el estadio ese que hicimos, la SND, ahí conseguimos rubro de Fonacide, más nuestros rubros, más Itaipú. ¿Cuánto costó eso más o menos? 10 millones de dólares. ¿Y tiene el piso clase A? O sea, eso... Sí, es desmontable. Ese es muy bueno porque no solamente se hace deporte, sirve a la cultura. Hay conciertos casi toda la semana, se usa muchísimo y se cobra alquiler, o sea que es autosustentable y da ganancia, ¿verdad? Ahí te digo, se hace más, en un momento llegan a hacer más conciertos de música de todos los estilos, a veces hasta más que deporte. Hasta el Circo del Sol estuvo ahí. También, Circo Soleil. En un gran espectáculo que fue. Y de esa plata, podríamos pensar un presupuesto ideal. Bueno, a lo mejor no hay techo, pero un presupuesto que nos permita tener más deporte o mejor deporte en Paraguay. Lógico. Sin presupuesto, no más que el doble. Sin presupuesto es todo teórico. Todo teórico. Porque vos tenés que pagar al entrenador, tenés que pagarle al psicólogo, tenés que pagar los viajes, tenés que pagar el hotel. No es 6 meses, tenés que hacer eso toda su carrera. Y todo el tiempo y en diferentes disciplinas. Y ahí ya tenés que elegir, bueno, quién tiene más talento y ya tenés que llegar a esa situación difícil para un ministro, por ejemplo, que tiene que decir, ¿a quién le apoyo? Porque no me da para... Entonces, yo creo que para empezar a hablar necesitamos unos 50 millones de dólares. Para empezar a competir relativamente con algunos países de Sudamérica de igual a igual. De Sudamérica. Ni hablar de Brasil, ¿verdad? No estamos hablando ni de Brasil ni de Argentina. Usted hablaba de la posibilidad de que se pueda llegar a aumentar en algún momento o debatir el tema de los impuestos para que vayan destinados nuevamente al deporte. Sí. Yo estoy como candidato a senador. Sí. Bueno, y mi propuesta es el deporte, potencial deporte y la salud. Esas son y van asociados. Entonces, yo creo que a través, la única forma es legislando y haciendo leyes que puedan lograr apoyar al deporte. O sea, hay varias formas, ¿verdad? Y no tenemos que ser ni unos genios. Tenemos que copiarle a Argentina, a Brasil, a Chile. No necesitamos ir muy lejos. ¿Y cómo hacer ese incentivo que decía usted en los barrios, entre los niños en la escuela? Bueno, eso también una parte del dinero vos tenés que destinar a alta competencia, pero tenés que destinar otros rubros al deporte escolar, por ejemplo. Tenés que hacer torneos escolares y tenés que hacer de barrios, ¿verdad? Y también acá tenemos un problema gravísimo que los chicos la droga. Sí. Entonces la única forma de sacarle las drogas, que es dificilísimo hasta con el deporte,
porque en muchos barrios están consumiendo droga pesada como el crack, que te quema el cerebro y después ya no hay retorno. Y eso es lo que tenemos que tratar de parar, ¿verdad? Y uno de los mecanismos a través de la salud, de psicólogos, de psiquiatras, de hospitales que te hagan la cura. Y otra forma es a través del deporte. Meterle al chico a que corra 3 horas seguidas y se olvide y después que llegue a su casa con ganas de dormir. Es un combo difícil porque la familia también no está bien constituida, ¿entendés? Son madres solteras. Abuelos a veces. También, entonces es difícil. Pero no podemos quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Porque esto, vamos a terminar como Argentina. Incluso Argentina está lleno de Paco, de droga por todos lados, Rosario. Claro, los problemas que trae después. Sí. En Brasil tienen ese modelo que creo que mencionábamos, lo de Brasil, el tema de que las propias empresas terminan siendo auspiciantes, Sí. el nombre de los equipos, incluso uno ve. En Correcto. Italia también, ¿verdad? Sí. Hay modelos, digamos, para conseguir el dinero. Correcto. Hay equipo de básquetbol que lleva correiros Sí. y después un celular lleva equipo de básquetbol, de fútbol. O sea, hay modelos, digamos. Sí, claro que hay. No tenemos que inventar nada, ya está todo inventado. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de la teoría, llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y convencerle a los políticos de la forma. Yo te digo, antes de los Juegos de Sur, los políticos están en otra. Ellos, el deporte para ellos no le hace ruido, ¿entendés? En lo de Sur, más o menos, ahí le digo, ¿y esto? ¿Entendés? Pero antes estaban en otra, los políticos ni le registraban al deporte. ¿Hubo un antes y un después de los Juegos de Sur o como que quedó todo otra vez más o menos? No. Hubo como que Paraguay nunca organizó los Juegos de Sur. Todos los países ya repitieron 2 o 3 veces. Y entonces necesitamos probarnos y decir, bueno, Paraguay es capaz de hacer unos Juegos de Sur, ¿verdad? Bueno, en ese sentido fue bueno, se hizo mucha infraestructura que ahora hay que mantener, porque vos no podés hacer la infraestructura. Por ejemplo, si hacíamos esa SN de arena, no teníamos conciertos, no teníamos deporte, iba a ser, en un año estaba destruido, porque no hay mantenimiento, no hay plata. Entonces, por eso digo, ahora se hizo mucha infraestructura, ahora hay que tener la plata para mantener, tener que tener la plata para financiarle a los deportistas, para potenciar las 35 disciplinas vinieron, ¿verdad? Sí. Bueno, eso cuesta plata mantener, entonces hay que proponerle al Senado, hay que ir y que saque leyes, si no, toda esa infraestructura que se hizo se va a venir abajo, elefante blanco. Claro, que pasó en muchos lugares. ¿Qué pasó? Ya Víctor, tenemos varios. Pensé que tuviste ya un cargo de ministro. ¿Te referías a los políticos? Sí, yo fui ministro. ¿Te consideras político o...? No, yo me considero político porque soy ministro y viste el que opina, pero yo no soy militante. Yo no me voy al interior. No haces la gira. No hago la gira, no, porque cada uno en una ciudad está uno, que es el gobernador o el senador, el diputado. Yo soy político, pero no soy militante. Yo no voy a las seccionales. Pero querés incidir con políticas públicas del deporte. Claro, lógico. Eso sí. Yo no tengo una fuerza, ¿cómo se dice? Voto cautivo. Ajá. Porque no soy político, o sea, no soy militante, eso es lo que te quiero decir. Entonces, lo mío es más difícil, ¿verdad? Entonces yo tengo que recurrir a personas que no estén comprometidas con nosotros, y es difícil, que sean independientes, que sean colorados, que sean de cualquier partido, ¿verdad? Pero que tengan más o menos, que sepan mis intenciones. Hoy estábamos mirando unos videos acá en la producción también de aquellos partidos memorables. A lo mejor hay mucha gente también que por el lado de la memoria también recuerda esas gestas, ¿verdad? Sí. Partido de Copa Davis, de Roland Garros y eso. Cuando se paralizaba el país por tenis. Pero, por ejemplo, a mí en esa época, y después de 10 años, me conocía todo Paraguay a mí. Pero ahora ya pasó tanto tiempo que la gente menores, de 40, de 30, ya no saben quién soy yo. Y me pasó hace
15 años, porque yo seguía que pensaba que todo el mundo me conocía, ¿entendés? Yo seguía en esa historia, pero te hablo de 15 años atrás ya. Entonces me iba a la farmacia y me decía, ¿factura? Sí. Y me decía, ¿y su nombre? Y entonces, ¿cómo mi nombre? ¿Entendés? Porque antes me conocía todo el mundo, entonces me choqueaba eso, ¿entendés? Pero ahora ya me acostumbré, las chicas, los chicos y las chicas de 40 años para abajo ni me conocen, ni mi hija, te digo, 12 años, y si no le digo que jugué tenis, ella ni me cree tampoco. Bueno, Víctor, ¿usted es candidata para el Senado? Sí. Decía, por más de que no va a hacer esa política de los votos más duros, usted es candidata por el Partido Colorado, ¿verdad? Estoy por el Partido Colorado, sí. Yo estoy haciendo campaña, estoy haciendo un documental de mi vida ahora que va a salir a fin de mes. Estamos trabajando en las redes. Me estoy empezando a ir a programas de televisión. Yo las internas gané de milagro, o sea, no sé cómo te explico, porque yo pensé que no tenía chance. ¿Cuántos votos tuviste, Víctor? Tuve 3.000 y quedé último. En la lista. En la lista, quedé 45. ¿No entraste? Entré. Ahora estoy 43, ¿verdad? Porque dos renunciaron. Viste que empezaron a renunciar. Y ese es normal también, porque hay gente que sale, invierte mucho en la interna. Yo cero presupuesto en la interna, no gasté un peso en parte. Y hay mucha gente que va con todas las internas y después termina el número 20 para atrás. Y hijo, una desilusión total. Ya no tienen resto para la general y ya saben que no tienen chance. Entonces entran en la... ¿Qué hago? ¿Freno de mano? ¿Sigo gastando? ¿O me retiro? Hay algunos que se retiraron y hay otros que pusieron freno de mano y es como que no existen, ¿verdad? No hacen ni propaganda, nada, están ahí. Y que, brevemente nada más, a ese voto o a esa gente más joven que apuesta muchos de ellos por el deporte, ¿qué le dice para...? Yo le digo, mira, tengo 5 años en el Ministerio de Deporte, ¿verdad? Trabajé, todo el mundo sabe que trabajé con honestidad, tuve gestión, me rodeé de gente espectacular, porque yo solo no iba a poder hacer nada. Así como se hizo ese estadio espectacular, bueno, un ingeniero hizo el diseño, unos constructores hicieron, vino un arquitecto y decoró, vinieron los obreros y lo hicieron, yo lo administré. Pero el tema es para que a mí me voten, yo ya no tengo egos. Ya no quiero figuretti, no me quiero pelear con nadie. Lo único que quiero es hacer una buena... Yo sentirme bien a mis 67 años como ser humano y hacer algo por el país. Simplemente eso, ¿verdad? Y hacer bien. Hacer bien y tratar de convencerle a los senadores que todo tiene un límite y que ya está feo el tema y que las peleas ya está bien, que eso no nos va a sacar adelante y tener planes en armonía y dejemos, ¿no?, de las componendas y de las puteadas y toda esa historieta que ya nos tiene podrido, ¿verdad? Totalmente. Gracias, Víctor, por venir, muy amable, y dejamos para otro momento una charla sobre aquellos años de tenis. Correctísimo, muchas gracias, Fernanda, Diego, por la invitación. Muy amable. Muy amable. Bueno, hacemos breve pausa, ya venimos. (19:51) seguimos nosotros en Puntos de Vista, por supuesto, en esta jornada en la que ya le adelantamos algunas noticias, ya hablamos también con Víctor Peche, hablamos un poco de política y también cerca de las elecciones incluimos esto en la agenda. ¿Qué podemos esperar de los candidatos? ¿Qué sabemos de nuestros candidatos o de quienes podrían ser nuestros candidatos? ¿Qué esperas vos? Así ya directo, Diego, de los candidatos. En diputados en particular, me encantaría, como habitante de Asunción, leer propuestas concretas sobre el tema del transporte público. Para mí, el principal problema hoy de Asunción. Por encima de los temas nacionales. Yo... En Asunción, digo. Sí. Y yo le agregaría a tu pensamiento de central. Central. Sí. Claro. Como persona que vivió muchísimo tiempo, se malcrió en el departamento central. Y como persona... ¿Se dice centralina? Centralina, sí. Como persona que tuvo que viajar y padecer una calidad de vida pésima por no tener transporte público de calidad, que hacía que el tránsito reviente en ciertos horarios, en la hora pico, yo pediría y iría más allá, que se mejore todo el sistema de transporte público
en toda el área sí, central. Tema que es clave. Bueno, y después están los otros grandes, pero ¿qué van a hacer para reducir realmente la inequidad en términos económicos? Salario, ¿cuándo va a haber un salario digno en serio en Paraguay? ¿Quién se compromete a hablar de ese tema sin temor, verdad? Sin temor a las presiones, los grupos de poder. No, hablemos de salario. ¿Cuánto hace falta ganar en serio en Paraguay para tener una calidad de vida estable? Acceso a mejores trabajos, acceso Sí. a empleo en algunos casos, pero no solamente eso, sino a que la gente pueda acceder a verdaderos controles cuando tiene denuncias del ámbito laboral, por ejemplo, También. que es una deuda pendiente. En fin, hay muchísimo, pero Sí. ¿qué pasa? Una vez que decimos qué queremos o qué esperamos de los gobernantes, surge la siguiente pregunta: ¿qué conocemos? ¿Qué propuestas, por ejemplo, vos conocés fuera de lo que es ese ámbito Y el presidencial? trabajo también, en nuestro caso, como ciudadanos, digamos. Claro, porque mucho se escucha de propuestas presidenciales. Efraín tiene las suyas, Santiago Peña tiene las suyas, que son las que más se escuchan. Pero, a ver, en tu caso no votás por la Junta Departamental, No. ¿verdad? En mi caso sí. No conozco una sola propuesta de gente que se candidata para la Junta Departamental, por ejemplo. Y muchas veces decimos la importancia de los medios, que todas las voces estén en los medios. Y en tiempos electorales que nosotros podamos ponerle a los ciudadanos las propuestas, es un rol clave en la democracia que tenemos los medios de comunicación. Y muchas veces para nosotros mismos. Para nosotros mismos es importantísimo, y al contarle al ciudadano que hay esta cantidad de diputados, de diputadas que ofrecen esto, que tienen esta trayectoria también, que tienen antecedentes o prontuario, dependiendo del caso, currículum o prontuario, y qué ofrece cada uno Sí. para ayudar a que el ciudadano tenga mejor elección. Salimos a las calles, Diego, hicimos un pequeño sondeo acerca de qué conoce la gente acerca de sus candidatos, candidatas y qué espera, por sobre todo, de los próximos gobernantes. Escuchamos. La participación femenina en las elecciones, ¿considera usted que es suficiente o es positiva? Yo creo que sí. Nunca es realmente suficiente. Positiva, la verdad, así como estamos conforme al tema de la política, lo que incluye a la mujer jamás va a ser suficiente. Para mí es positiva y para las mujeres al menos que tengamos elección voz y voto, sí. Creo que falta un poco más. Tiene que participar un poco más las mujeres. Muchas mujeres hoy en día todavía denuncian que no cuentan con las mismas oportunidades laborales que los hombres. ¿Qué espera del próximo gobierno sobre este tema? Y que se le dé más oportunidad a las mujeres. Siempre tuvo participación en todas las áreas. Yo creo que no creo que sea tanto así. La mayoría de las mujeres hoy en día son todas emprendedoras. Un trabajo laboral en un ente público o privado no es seguro. Se sufre de mucho acoso, mucha intimidación por lo que es de parte de los jefes. No se espera mucho, sinceramente. Inclusión por sobre todo porque para todos tiene que ser iguales. Y, o sea, para mí, a mi parecer, todos tenemos que tener la misma igualdad y es lo que siempre estamos pidiendo. Creo que tiene oportunidades con el nuevo gobierno. Prometió el candidato y suele dar participación a las mujeres. ¿Cómo vive usted el aspecto de la seguridad? ¿Se siente segura hoy en día? No, la verdad que no. Lastimosamente no me siento segura ni yo ni por mis hijos. Ellos están mucho más expuestos porque son niños. Y conforme a lo que es la inseguridad para la mujer, cada día se ve un caso más horroroso sobre feminicidio, acoso, abuso. Entonces nadie se siente seguro en realidad. Y esperemos que legalmente el próximo gobierno tome un poco de carta en la parte de la seguridad. No luego porque ahora, por ejemplo, que va a haber el cambio horario no se aceptó, va a ser peor para nosotros porque tenemos que andar por la calle, salimos del trabajo temprano, salimos del trabajo tarde, entonces todo es peligroso, no puedes andar sola en ningún lado. Falta mucho en cuestión de seguridad. ¿Cómo espera que el gobierno actúe sobre este aspecto? Lastimosamente contamos con penas privativas de libertad que son demasiado bajas. Conforme a lo que es abusos sexuales, por ejemplo, le dan 2-3 años.
a los victimarios, entonces ellos tampoco tienen miedo de cometer ese tipo de delitos. Se espera mucho de ellos, pero en realidad todos hablan pero nadie cumple. La seguridad es uno de ellos y no es suficiente porque para todos lados vos necesitas, pero nunca están. Lo que serían los policías nunca están para cuando necesitas. Ahora, el sistema de salud que el gobierno nos ofrece actualmente, ¿para usted es suficiente o nefasto? No, falta mucho por hacer por la salud, falta muchísimo. No, yo no creo que sea tanto así. Así como dice la gente, el gobierno a lo mejor dentro de su presupuesto hace lo que puede, ¿verdad? No creo que sea tanto así. Pero, desde luego, que hay muchas falencias. Y sobre todo se vieron en este tema de las pandemias. Lastimosamente nuestros médicos en el sistema de salud público están llenos de trabajo, no pueden acceder a casi nada, ellos tampoco no pueden hacer magia con lo poco que tienen. Todo es nefasto porque en realidad la salud está re escaso, no tenemos suficiente, hay que esperar mucho, no puedes conseguir turno al momento, hay muchas cosas que se hablan en la salud cuando te vas en el hospital y pasas por eso, es la única forma de saber. ¿Qué debería mejorar el Estado sobre la salud pública? Y sobre todo en cuanto a la provisión de medicamentos, a los carenciados y aumentar el presupuesto para la salud. Creo que debería ingresar más personal de salud. Un médico está casi 24 horas en lo que es un hospital y recibe 200 personas al día. ¿Sabes de algún proyecto de tu candidato sobre algunos de estos aspectos mencionados? De mi candidato, en realidad no, yo no tengo candidato. La verdad no estoy muy enterada sobre lo que es la política hoy en día. Y siéndote totalmente sincera, no tengo ningún candidato en lo que es las elecciones. ¿Qué esperas del próximo gobierno? Y que tengamos trabajo, paz, tranquilidad, seguridad, ante todo. Y que haya más seguridad y que haya igualdad entre la gente. Y esperemos que por lo menos algo pueda mejorar, porque en lo que fue la pandemia mucha gente falleció, mucha gente murió, nos prometieron muchísimas cosas que jamás vimos. Siempre se promete, siempre se cumple. Yo espero en realidad que el que suba como gobernante en realidad cumple lo que promete. ¿Votará usted en las próximas elecciones generales? Y yo como ciudadano paraguayo voy a votar. Sí. Sí, voy a votar. Solo votar sí o sí. Sí, porque es importante que los jóvenes salgan a votar. Bueno, ahí está. Parte de la opinión de la gente. Seguridad, penas que realmente cumplan con la expectativa, salud. Claro, tema de seguridad es imposible. No hablar de eso. Y con lo que hubo, con la violencia que hubo, el tema sicariato y demás, ahora que también pensemos nosotros en que esto no se puede seguir extendiendo. Pero fíjate, Diego, como la conclusión a la que yo llego después de escuchar la primera parte de este sondeo que salimos a hacer es, la gente quiere participar. Todos respondieron que sí iban a ir a votar, pero varios de ellos dijeron, yo no tengo candidato todavía, no conozco las propuestas, no estoy teniendo así un candidato fijo Y para estamos decir, cerca, en cuestión de tiempo. por eso, para decir, este va a ser mi candidato y yo conozco y sé que estas son las propuestas. Falta muchísimo por hablar de propuestas, no solamente de candidatos presidenciales, porque siempre estamos diciendo que podemos elegir un presidente, podemos conocer las propuestas de todos los candidatos que se postulan a la presidencia, pero al fin y al cabo, quienes cuando lleguen al poder van a encargarse de cortar la torta con el presidente, son los demás actores también. Aparte, creo que si algo podemos hacer es valorar la posibilidad, después se verán los resultados que significan la conformación del Parlamento, pero hoy podemos valorar que realmente podemos tener el voto preferente. Sí. De 45 elegir a uno, a una que nos convenza, que tenga buenas ideas, las propuestas más cercanas a nuestra forma de pensar, a nuestra necesidad y poner en el primer lugar a esa persona.
es importante. Por eso. Y de ellos particularmente no se conocen muchas propuestas, salvo algunos casos aislados. Y en general me parece que siguen apelando los candidatos erróneamente en la cuestión un poco de color, de fanatismo, de la propia imagen que tengan. Claro. Pero acá deberíamos hablar más de propuestas. Exactamente. Seguimos compartiendo un poco lo que nos decía la gente en este sondeo que salimos a hacer a las calles. La educación paraguaya, ¿cómo la calificaría usted? Y la verdad que muy baja, si es del 1 al 5. Realmente lo que nosotros aprendemos en el colegio es algo que en esta sociedad por lo menos ya ni base ya no es, no sirve más para casi nada. Y la verdad que no sabría decir, no tengo idea. Que falta mucho todavía para la educación paraguaya, no le dan importancia. Y bueno, un poco deficiente sería. Y deja mucho que desear todavía, le falta muchas cosas, hay que, ¿cómo se dice?, invertir más en la educación, que es lo más importante para poder progresar. ¿El transporte público en Paraguay está bien estructurado o no? No, estamos no avanza luego nuestro transporte público. Nos quedamos ahí en colectivos y es lo único que tenemos realmente para las calles por lo menos. El transporte público la verdad es una vergüenza, es mucha irregularidad ahora y nosotros que nos manejamos en colectivo la verdad es pésimo el servicio la verdad. No está bien estructurado. Pésimo. Creo que es el momento de tratar de invertir, por eso también va a poner, pues en todos los países creo que ya tienen tren y eso, ahí acá hace falta para poder progresar. ¿Sufriste alguna vez por la cantidad de buses o por los horarios? Ay, sí, ¿quién no? Especialmente cuando vivís lejos. En el centro suele haber mucho, pero la gente que viene de lugares lejos, que es la mayoría que viene al centro a trabajar, siempre sufre eso. La verdad que sí, siempre y sigo sufriendo y voy a seguir sufriendo la verdad. Sí, realmente. Sí, súper, más ahora todavía. Acá en Asunción no tanto. Sí, bastante. Se espera mucho, se viaja incómodo, un desastre realmente. Del 1 al 10, ¿cómo calificarías la gestión de Mario Abdo? Y 3, en realidad muy poco, creo que hizo hasta ahora. 1 la verdad. 0. 5. Vamos a dejarle en 5. ¿Sabes de algún proyecto de tu candidato sobre algunos de estos aspectos mencionados? No. La verdad que no, pero la verdad que el que suba, que tenga esa intención de hacer algo de este sufrido Paraguay, la verdad. De ninguno porque no le doy importancia. Y estoy esperando el debate, vamos a decir, pero todavía no sé ningún plan. ¿Votarás en las próximas elecciones? Sí, hay que votar. Estoy pensando realmente así, no me dan ganas de votar, pero hay que votar por algo, hay que ver qué es lo que conviene. No por el color, sino por lo que te parece que está bien. Voy a votar, como buen paraguayo, como un ciudadano, siempre voy a votar. Veremos, porque ninguno de los dos candidatos dan mucho que desear. Bueno, ninguno de los dos candidatos decía. No tienen esperanzas. Hay que debatir, hay que escuchar ideas, ¿verdad? Sí. Contraponer ideas además, que da gusto. Claro, ese poder escuchar, creo que el debate, sean donde sea, organizado por quien sea, es importantísimo para poder poner en el tapete en ese mismo momento opciones varias. Sí, aparte una cosa es la propaganda y otra cosa es cuando se puede charlar y preguntar sobre las ideas políticas, cómo se van a ejecutar, cuánto va a llevar. Ser directo. ¿Es factible, no es factible? Claro, para poder hacer esas preguntas directas fuera de lo que es la campaña linda, la campaña muchas veces vacía, incluso porque vemos que muchos de los candidatos dicen vamos a mejorar, vamos a dar más fuentes de trabajo, vamos a no sé, generar mejores fuentes de ingreso para el país, que eso va a repercutir, vamos a mejorar la salud, educación, pero no te dicen cuál es el plan que tienen. Por eso es que el debate es importante, porque ahí ¿cómo financiar los planes también? Claro. Hoy Peche, por ejemplo, habló de un tema que es súper delicado, el tema de impuestos. Subir impuestos. Y ese tipo de debates, de condimentos, son los que hace falta en la sociedad en general con los candidatos que se vienen, y estamos a ¿cuánto? A nada. Qué gusto irte a votar a conciencia, por ejemplo, por una diputada, o decir, realmente me representa esta persona. Claro. Yo quiero que haga este plan, este proyecto de ley concreto. Ni hablan algunos del proyecto de ley. Increíble. No. Y a nivel más arriba tampoco.
poco y nada hasta ahora. Esperemos que hayan debates verdaderos, concretos, directos y que le ayuden a la ciudadanía a poder saber a continuación por quién votar. Muy bien, vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, y de las posibilidades políticas que tenemos, pero hoy también tenemos charla económica en puntos de vista. Exactamente, por eso ya lo saludamos al economista Elías Gelay, porque saltaba nuevamente al tapete Paraguay liderando el ranking de clima de negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches a vos, Fernanda, Diego, a toda la audiencia. Gracias. Muy contento y bueno, gracias por la invitación. ¿Qué momento estamos viviendo en Paraguay? ¿Hay expectativas? ¿Es buen momento? ¿Cómo se puede en general pintar? Bueno, realmente hay una expectativa muy grande por el tema de elecciones que justamente están comentando, ¿verdad? Estamos a muy poco tiempo, digamos, de que llegue el día de las elecciones. Y eso obviamente genera expectativas de, bueno, ver cómo va a quedar el escenario político para los próximos 5 años. Pero independientemente a eso, obviamente, como decía el informe, las expectativas sobre Paraguay en cuanto a crecimiento económico son importantes para este año. El tema agrícola, obviamente, es siempre un sector que impulsa mucho la economía en estos primeros meses y, bueno, todo el resto del año. Entonces, con relación al año pasado, hay una perspectiva muy favorable, teniendo en cuenta que el año pasado venimos de una sequía muy importante que afectó de manera muy importante a toda la producción de soja principalmente, ¿verdad? ¿Qué es el clima de negocio? Cuando se dice clima o ambiente de negocio, ¿qué es? Bueno, el informe que se publicó y que salió en las noticias está muy relacionado a las perspectivas de crecimiento económico de los países. La Fundación de Tulio Vargas hace un sondeo a nivel de 15 países con referentes económicos de cada país. En este informe hay opinión de 145 personas que dan su opinión en cuanto a cómo ven el clima de negocios, pero principalmente orientados a lo que es el crecimiento bruto que se espera en cada país, ¿verdad? Para este año, ¿sería? Para este año. Y se va analizando trimestre por trimestre. Entonces, hay comparativos que muestran, bueno, cómo era la situación finales del año pasado, en los últimos 3 meses del año pasado, y cuál es la expectativa ahora de este primer trimestre del año 2023. Paraguay ha mejorado en su expectativa de manera importante desde el último trimestre del año pasado a este primer trimestre del 2023, principalmente porque ya se empiezan a tener datos más reales de cómo va a salir la cosecha, por ejemplo, del tema de soja, ¿verdad? Es gran determinante, digamos. Es una gran determinante. Entre enero y febrero tuvimos de alguna manera un buen clima, hubo lluvias y demás. Entonces la expectativa que hay sobre la cosecha es muy buena. Los precios internacionales también están ayudando. Entonces se espera que haya una recuperación en la cantidad de producción con relación al año pasado y a los niveles de precio. Obviamente eso va a generar un ingreso de divisas muy importante para el país, hablando siempre en el comparativo con el año pasado. Estamos compartiendo ahí a sus espaldas lo que es estos indicadores, estas cifras. Esto lo hace la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Correcto. Y ubica a Paraguay como el que lidera el ranking de mejor clima de negocios de toda América Latina, ¿verdad? Así mismo. Se analiza la posición de los países latinoamericanos y en ese ranking, porque te digo, está basado, digamos, en el crecimiento económico esperado para este año y de cómo viene desarrollándose el año. Paraguay es el que lidera porque va a ser el que va a tener mayor crecimiento económico entre todos los países de Latinoamérica. Ahí estamos viendo 16,3. ¿Puede ser? O no, mentira, 162,3. Sí, hay que entender que es un índice, ¿sí? Este índice puede ser menor de 100 o por arriba de 100. Si el índice está por arriba de 100, significa que las condiciones, la gente cree que va a mejorar y es un buen clima de negocios. Digamos, la nota 100 para arriba es tenés un buen clima de negocios. La nota 100 para abajo es que el clima de negocios no es tan atractivo. ¿Ok? Entonces podemos ver ahí, nosotros, Paraguay, Uruguay, estamos, bueno, Uruguay decreció, Paraguay de 114 pasó a 162, justamente por lo que estaba diciendo, las expectativas de crecimiento económico para este año son muy importantes. Uruguay, por ejemplo, vemos que retrocedió con relación al trimestre anterior.
de 108 bajó a, no alcanzo a ver bien ahí, 99. México creció, Perú, Ecuador, pero otras economías, por ejemplo Brasil, bajó. Y de hecho, si uno ve el número de Brasil, es 73. Ellos están por debajo de los 100, que sería el óptimo, digamos. Entonces, esto realmente preocupa en Brasil, porque recordemos que Brasil es un socio comercial muy fuerte de Paraguay. Para tener una idea, la economía de Brasil es 40 veces la economía de Paraguay. O sea, lo que Brasil, digamos, produce 40, nosotros producimos 1. El crecimiento de Brasil obviamente estira mucho el crecimiento de Paraguay. Y en Brasil, bueno, estos primeros meses, tema de cambiar de gobierno, hay una expectativa también ahí que se está generando, bueno, de cómo se va a desenvolver eso. Ha bajado, digamos, su indicador, su índice de crecimiento económico, digamos, ¿verdad? Entonces, Brasil es un tema que nos puede impactar. En promedio, Latinoamérica, como ven ahí, mejoró de 66 a 73, pero sigue estando por debajo de la barrera de los 100. Entonces, Latinoamérica tiene todavía niveles de crecimiento económico muy bajos estimados para este año, y eso hace que no se convierta en un buen lugar a lo mejor para realizar inversiones. Claro. Nos destacamos nosotros en Latinoamérica porque estamos muy por encima de ese promedio, pero tiene que ser regional, digamos. Exactamente, en la medida que toda la región mejore, obviamente eso nos impulsa, ¿verdad? Incluso estaba viendo ahí, los últimos de la gráfica son también vecinos nuestros. Correcto, Brasil y Bolivia y Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Argentina, si vemos, mejoró algo, pero está muy por debajo en esa escala que yo digo. 35 tenés. Sí. 100 es, digamos, el punto de inflexión. De 100 para arriba es que está bien, de 100 para abajo está mal. Argentina está en niveles muy bajos. Bolivia se ha deteriorado mucho también en esta perspectiva económica, digamos, para este año. Entonces, Paraguay, digamos, dentro de todo este contexto regional, emerge como un país que, bueno, vamos a tener, como repetía, o como decía anteriormente, el mayor crecimiento económico previsto para este año 2023. ¿Y va a ser un año complicado con la inflación o cuál es la proyección? Porque Bueno, esto también es medio regional, ¿verdad? Correcto, la inflación realmente nos ha afectado a nivel mundial, ¿verdad? Post-COVID, todos los países del mundo han sentido los efectos de la inflación. Paraguay, dentro de todo, ha logrado mantener niveles razonables para lo que ha sido el contexto latinoamericano. Y el Banco Central, bueno, está actuando de manera importante ya desde mucho antes del año pasado, incluso tratando de controlar de vuelta los niveles de inflación. Así como viene el índice de inflación, creemos que este año va a bajar de vuelta en comparación al año pasado. O sea, estamos yéndonos de vuelta a la inflación objetivo, como le llamamos. Entonces eso también ayuda, ¿verdad? Y un gráfico que justamente le estaba comentando, si podemos ver después al final, muestra también acá el informe, el comparativo de los últimos 10 años, ¿verdad? Y si uno analiza la serie de los 10 años, Paraguay también lidera este índice. Tal vez en un año de manera más importante, otros años menor, pero es una fortaleza que yo creo que tenemos como país. Siempre se habla mucho de la macroeconomía, de los niveles de... Está la serie un poquito más abajo, me parece, de cómo esta macroeconomía sólida que el Banco Central está trabajando. Y la macroeconomía me refiero justamente a esto que comentaba Diego. Tenemos el control de la inflación, no tenemos problemas importantes con la cotización del dólar, tenemos una economía competitiva en el sentido que uno puede importar, puede exportar, no tenemos problemas de divisas. Tenemos un gasto público que, bueno, siempre es el debate cómo gastamos, pero realmente nuestros déficits de gasto, o sea, nuestros gastos que son generalmente un poco mayores a nuestros ingresos, son todavía déficits pequeños, tolerables. Nuestro endeudamiento con relación a nuestro PIB, que es un indicador también que se mira,
es uno de los más bajos de la región. Entonces, todas estas fortalezas macroeconómicas hacen que Paraguay siempre tenga, o en los últimos años haya tenido, bueno, crecimientos buenos, o en todo caso, cuando vienen las épocas de vacas flacas, digamos, ¿verdad? De que tenemos crecimiento, que no nos pegue tan fuerte. Recordemos que Paraguay fue uno de los países que menos incidencia negativa tuvo, por ejemplo, cuando vino la pandemia, ¿verdad? Justamente ahí el sector del campo y toda la parte agrícola nos ayudó bastante a sostener, digamos, el PIB. Y bueno, y cuando vienen épocas buenas también solemos crecer a tasas interesantes. Para este año se está hablando de tasas de entre 4,5, incluso casi 5% de crecimiento, que bueno, comparado de vuelta con el año pasado es un crecimiento importante. El año pasado tuvimos un crecimiento bastante moderado, digamos. ¿Sería ese el gráfico? No, hay unos, casi al final, en la penúltima página del informe, muestra una serie histórica. Puede ser que sea ese que pasamos. Porque decía usted, antes de entrar al aire le consultaba, siempre estamos viendo que Paraguay figura como que lidera el ranking, por lo menos en estos últimos años, de clima de negocios. Sí. ¿Eso se mantiene hace más o menos cuánto podemos decir? Se mantiene ya desde hace tiempo. En muchos años tuvimos número 1, en algunos años dentro del top 3. Como decía, yo creo que es gran parte por las fortalezas macroeconómicas que tenemos. Y si uno ve de aquí en adelante las posibilidades que tenemos de desarrollo de Paraguay, creo que estamos bien encaminados. ¿En qué sentido? Como decía yo, nuestro socio comercial principal es Brasil. Sí. Nosotros hemos realizado inversiones importantes en mejorar la conectividad con Brasil. Por ejemplo, el ensanchamiento de nuestra ruta Ciudad del Este, que mejora terriblemente el tiempo. La construcción del segundo puente que se está haciendo también en Alto Paraná. La conexión que vamos a tener a través del Chaco. La ruta transoceánica. Son infraestructuras que van a, de alguna manera, acercarnos más a nuestro socio comercial principal, que es Brasil. Muchas empresas brasileras están trasladando algunas operaciones a Paraguay, justamente viendo principalmente el tema de los impuestos. En Brasil el tema impositivo es un tema de debate mucho más fuerte que el que tenemos acá, por la complejidad que tienen ellos. Nuestro sistema tributario es muy simple, nuestra tasa es baja, entonces hay un incentivo fuerte para, de alguna manera, industrializar algunos procesos en Paraguay. El régimen de maquila está funcionando muy bien. Hemos visto ya crecimientos importantes en la exportación a través del régimen de maquila en los últimos años. Entonces la instalación también de empresas como esta que se está haciendo en Concepción, de Paracel, que son inversiones grandes, importantes, traen a su vez la inversión de proveedores que tienen que darle servicios y productos a estas empresas. Entonces se genera toda una dinámica que yo creo que en el futuro Paraguay va a seguir siendo un buen lugar, digamos, para invertir. Habíamos visto hace 2 años también nosotros, por nuestro trabajo, informes que mostraban la rentabilidad que uno consigue en empresas en Paraguay, y Paraguay se encontraba dentro de las rentabilidades más altas de la región en promedio comparado con otras economías. Y nosotros decimos que eso pasa porque Paraguay realmente tiene mucho todavía por crecer. No es una economía tan competitiva como es en otros países donde las tasas de rentabilidad son más bajas. Paraguay tiene un potencial todavía de crecimiento muy grande, y eso genera retornos para los inversionistas también interesantes. Entonces, creo que el informe, que si bien mira solamente la proyección para este año, mirando un poco más allá de este año, creo que tenemos las bases para seguir siendo atractivos en el futuro para las inversiones. Bien, esto estamos hablando del informe de Getúlio Vargas, ¿verdad? Así que para contarle un poco a la gente también más detalles en un ratito, porque tenemos que hacer una pausa. Hacemos breve pausa y ya seguimos hablando de este tema. Acabaron los delitos cometidos con cédulas extraviadas. Al menos eso es lo que anuncia la Policía Nacional con la implementación de los chips en estos documentos. Mañana en Reporte Matinal te contamos.
20:25, estamos hablando de números de Paraguay, de clima de negocio, y le agradecemos mucho a Lía Gelay que está con nosotros. Gelay, mejor dicho, ¿verdad? Sí. ¿Digo bien? Ya preguntamos antes, pero igual confirmamos que estamos charlando un poquitito de estos números que publica la Fundación Getúlio Vargas y queremos hablar un poco de eso. Exactamente. Yo tenía una consulta. Sí. Me aguanté toda la... No es el dólar otra vez. No. A los economistas no se les pregunta después en privado el dólar. Claro, ¿qué vamos a hacer con el dólar? No se hace eso. No se hace, cierto, Diego. No, viendo un poquito esto, porque uno dice, bueno, mejora el clima de negocios en el Paraguay. Hay una buena expectativa en este 2023, nos decía Elías, el economista que nos acompaña hoy. Y esto, ¿cómo repercute en la ciudadanía, en esa ciudadanía de a pie también que dice, bueno, pero esto va a ayudar a mejorar un poquito también el dinamismo de ese día a día, Elías? Sí, creemos que sí. En esta época de marzo, abril empieza ya la cosecha. Eso genera un dinamismo en muchos rubros, digamos, de la economía que están atados, digamos, al negocio de exportación y al negocio agrícola. Así que creemos que sí se va a sentir. Este año tenemos nomás un escenario también, particular en el sentido que vamos a tener elecciones. En agosto se va a hacer un cambio de gobierno. Eso genera muchas veces cortes administrativos entre que sale un equipo, vuelve a entrar el otro equipo del nuevo gobierno. Entonces, probablemente la dinámica en el sector privado sea muy importante por todo lo que va a ser el año agrícola y demás, pero por el lado del sector público, los pagos y demás, probablemente se van, exactamente, licitaciones, nuevos proyectos y demás, van a estar un poco más frenados. Entonces, si hacemos una comparación de los dos, decimos, bueno, al final vamos a estar mejor, vamos a crecer, pero sí ese flujo, principalmente por los gastos del sector público, probablemente van a tener algún retraso por estos costes administrativos que son normales en cada cambio de gobierno, digamos, ¿verdad? Claro. Entonces, eso sí podría generar cierta sensación a lo mejor que no está la economía bien, pero entendemos que es algo temporal y coyuntural, o sea, no coyuntural, sino que algo temporal que va a afectar un par de meses entre que se dé este acomodo, digamos, entre el gobierno que sale y el gobierno que entra. Que sería más o menos después de abril, sería mayo, junio, julio, agosto. Exactamente, inclusive agosto, septiembre, porque bueno, están los famosos 100 días de gobierno, claro, ¿verdad? Que se tienen que realmente acomodar. Siempre nos pasa, y en este calendario que tenemos de eleccionario, que el nuevo gobierno que viene ya encuentra un presupuesto, claro, que se definió el año anterior, que en muchos casos ya se ejecutó, en otros rubros a lo mejor no tanto, pero tiene ya muy poco tiempo de ejercer un plan de gobierno en ese corto tiempo, porque te digo, el presupuesto muchas veces ya se ejecutó, ya fue predefinido antes. Recién en el 2024 este nuevo gobierno va a poder decir, bueno, este es el presupuesto, esto es lo que quiero hacer, estas son las actividades que quiero desarrollar, este es mi plan de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener eso en este año, a mitad de año, entonces hay que ver, bueno, cómo se mueve en ese tiempo la economía. ¿Cuáles son los desafíos, digamos? Porque fue muy interesante algunos indicadores que son buenos en el tema del sistema impositivo. Igual siempre hay quejas o sugerencias o cosas que mejorar, pero en líneas generales, o el tema de la política cambiaria. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene todavía el Paraguay como para crecer más en términos económicos, para que mejore la calidad de vida en general de la gente? La base es la educación. O sea, y ahí siempre estamos... Educación financiera, educación en general. Educación en todos los niveles, te diría, ¿verdad? Yo soy profesor universitario, enseño en las universidades públicas, privadas, y realmente uno no ve un progreso en la educación. Al contrario, estamos viendo... de los chicos que llegan, digamos. De los chicos que llegan a la facultad. Lastimosamente no estamos viendo un progreso, en este caso hablo como docente, digamos, sí, en la evolución educativa de nuestros chicos. Entonces el chico que ya viene, llega a la universidad sin tantas herramientas, uno no puede dotarle en la universidad de todas las herramientas que necesita para salir a competir. Muchas veces también los planes universitarios, la forma de enseñar es nuestra misma forma de hace 30 años atrás. Y el mundo realmente ha cambiado, se ha desarrollado de manera muy diferente. Entonces
todo el esquema educativo yo te diría que es la base si uno dice, bueno, ¿qué necesita Paraguay para crecer sostenidamente a futuro? Reformar el sistema educativo, pero de manera seria e integral. Como eso es un proceso que lleva mucho tiempo, realmente sí se pueden hacer cosas antes. Y ahí yo te diría que nuestro sistema financiero opera bien. A lo mejor hay que hacer algunos ajustes en AFD, que si bien está haciendo también está generando cierto dinamismo por el sector de construcciones, de viviendas y demás, con relación a años anteriores. Creo que ahora se está haciendo un poco más flexible, un poco más ágil, digamos, esa estructuración. El fomento de las inversiones a través del tema industrial, creo que es algo que Paraguay puede aprovechar mucho mejor. Y ahí es fundamental que nuestro servicio exterior, nuestros embajadores, las personas que están como representantes en otros países, tengan una agenda bien definida. Bueno, ¿qué podemos hacer para atraer inversión a Paraguay? Nosotros, como te decía, somos, con relación a Brasil, uno con relación a 40 en tamaño, pero Brasil también tiene mejores niveles de, si uno hace un comparativo de PIB per cápita, digamos, Brasil está también por encima nuestro, ¿verdad? O sea, su capacidad de producción es más alta, no solo por la cantidad de gente que tiene, sino que a nivel de productividad. Y nosotros necesitamos mejorar esa productividad. Yo creo que se habla mucho de este tema de que Paraguay pueda llegar a ser grado de inversión, ¿verdad? En el tema de la calificación de riesgo y demás. Si alcanzamos eso, va a haber mucho flujo de inversores de afuera que van a querer o comprar empresas paraguayas o asociarse con empresas paraguayas. Y eso va a ser bueno porque van a traer mejores prácticas. Como yo decía hace rato, afuera en los países las empresas están un poco más profesionalizadas, son economías mucho más competitivas. Entonces traer esas buenas prácticas van a hacer que nuestras empresas también sean más productivas, más eficientes. Tenemos un desfasaje todavía en el acceso a la tecnología, ¿verdad? En internet y demás, que son cosas que podemos hacer independientemente del tema de educación propiamente dicha, en generar la posibilidad de que radicar, digamos, capitales extranjeros en Paraguay que nos ayuden realmente a progresar. ¿Es necesario también mejorar, cree usted, el control en el sistema financiero? Porque mucho se viene hablando y quizás eso también pueda, hablando mal y pronto, espantar buenos inversionistas en el país, si ven casos de corrupción, licitaciones que muchas veces ya están direccionadas, casos o denuncias de lavado de dinero también dentro del sistema financiero. Sí, sin duda, yo creo que Paraguay ha avanzado mucho, pero nos falta todavía camino. Y mucho yo creo que pasa por el tema de la tecnología. Hoy seguimos hablando de los controles, muchos de los controles todavía se dan con documentación física, tenemos que entrar más fuerte, digamos, en todo el mundo digital, en todo el tema de los análisis de Big Data que se dicen en el sentido de que recién ahora estamos implementando el tema de la facturación electrónica, que es un tema que nos va a ayudar a hacer después un cruce de información para los controles. En todos los países o en muchos países ya están implementados sistemas de control donde se cruza la información financiera con la de Hacienda. Entonces es mucho más fácil hacer los controles para el tema de la prevención. Automático. Entonces ya no es una persona que está mirando, sino que es un sistema el que está monitoreando, ¿verdad? Y el que te saca las alertas también. Y así vemos como el gobierno de Estados Unidos dice, acá hay algo raro, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de control nosotros todavía no tenemos, pero porque tenemos un sistema de información todavía muy segregado, muy separado entre las diferentes instituciones y demás. Definitivamente eso va a ayudar, obviamente, a controlar, a mejorar, a que haya menos corrupción. Creo que se está trabajando también a nivel del Poder Judicial para tratar de ir limpiando y generando una justicia más justa, saneada, ¿verdad? Saneada. Pero ahí también se están incorporando, justamente tengo algunos amigos abogados que me dicen, ya tenemos ahora juicios que toda la información ya se envía digitalizada. Y bueno, todo eso son, canales que obviamente ahuyentan el tema de la corrupción. O sea, cuando uno ya tiene todo en plataformas y demás,
Y se la te van publicidad cerrando, también, ¿verdad? digamos. Que sea todo transparente ayuda. Exactamente. Un segundito, le queremos saludar también, está vía Zoom Enrique Duarte, el ingeniero de la UIP, para hablar también del mismo tema que estamos charlando en esta noche. Exactamente. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo te va, buena Fernanda? ¿Cómo te va, Diego? Un saludo cordial para ambos. Muchas gracias. Estamos hablando de esto, del clima de negocio, los datos. ¿Cómo ven ustedes la UIP, el momento del país y lo que se viene sobre todo? Bueno, a pesar de ser momentos difíciles, nosotros somos gente optimista en lo que es el futuro. Sobre todo hoy, y a pesar de todo, vuelvo a decir, hemos escuchado la evaluación de la Fundación Getúlio Vargas, en que nuevamente ubica al Paraguay como en la región como el país con mejor clima de negocios, con algo adicional, en que la distancia de quien nos sigue realmente ha aumentado. Sí. Bueno, pero después de todo, la inflación interanual del año 92 cerró en 6,9. Tuvimos una pequeña caída del Producto Interno Bruto manufacturero, pero sigue la participación de la industria en el orden del 25.6% del Producto Interno Bruto, con los datos preliminares a diciembre, que no son todavía datos definitivos, lo cual demuestra que la industria sigue, a pesar del contrabando, de la informalidad. Hay actividad industrial, eso es, pero claro, porque hay sectores que, si bien hay sectores muy resentidos, están muy golpeados por el tema del contrabando, sin embargo hay otros que siguen trabajando y que van compensando ese déficit generado por los sectores afectados por el contrabando. Ingeniero, decíamos aquí, estábamos hablando también con un economista que nos acompaña en esta noche, y mencionábamos, hay un gran desafío en este año, el clima de negocios y esta expectativa es muy alta para el Paraguay, pero el gran desafío también es pasar un poco por este periodo electoral. ¿Cuál creen ustedes que va a ser el desafío en materia de mejorar y continuar con este clima de negocios adecuado, óptimo, por parte del próximo gobierno que viene? Bueno, a ver, el gran desafío es saber aprovechar las oportunidades. Las oportunidades muchas veces no se presentan dos veces, y en este caso, en la forma como el mundo nos está mirando, como muchas veces nosotros decimos, nosotros no nos queremos tanto como el mundo nos quiere y como nos ve a nosotros, y tratamos de hacer las cosas al revés, tratamos de seguir en la informalidad, tratamos de no ser lo totalmente serio con lo que deberíamos ser. Bueno, el gran desafío está en poder ir logrando, a pesar de la agenda política, porque sin ninguna duda la agenda política genera ruido, genera mucho ruido, y como muestra vale un botón, ¿verdad? Claro. En el caso del contrabando, hoy la agenda política hace que el peso del contrabando sea aún mayor, ¿verdad? Pero mismo así, el trabajo que tenemos es importante, debemos saber aprovechar esto, debemos cuidar las grandes ventajas que tenemos en materia impositiva, esa ventaja tributaria que tiene Paraguay, tenemos que tratar de preservarla. Y una de las fórmulas para preservarla es aumentar el universo tributario, o sea, que paguen impuestos los que nos paguen, mejorar el gasto público y bueno, y atraer más inversiones, generar más productividad, sobre todo industrial, que además de todo trae consigo generación de empleos. El año perfila así, digamos, ingeniero. Venimos de años muy duros en general para la población, y bueno, una vez que pasen las elecciones tendremos un panorama quizás más claro, pero de entrada podemos decir que estamos ante un buen año y estos indicadores podrían permitirnos ser más optimistas. Nosotros manejamos un moderado optimismo, un cauto optimismo es la verdad. Y bueno, el resto va a depender, ¿verdad?,
de condiciones, que no haya ninguna condición exógena que nos genere algún contratiempo como los muchos que hemos vivido últimamente, y que internamente comencemos a ordenar el país, que las instituciones puedan funcionar, que la impunidad termine y que podamos generar empleos dignos, ¿verdad? Yo creo que, y sostenemos acá en la Unión Industrial Paraguaya, que cuando queremos hablar de equidad social, la equidad social viene a través del empleo digno. Y para tener empleo digno necesitamos inversión, y en este caso la inversión industrial es la inversión que más genera puestos de trabajo, y bueno, tenemos que seguir apostando a ello. ¿Qué falta más para que la industria se potencie aún más, para que llegue a tener un mayor grado de inversión en el Paraguay, ingeniero? Y hay muchos factores, María Fernanda. Por ejemplo, tenemos una buena capacidad exportable, pero por ejemplo dentro del Mercosur seguimos con trabas para arancelarias, tenemos con estas situaciones creadas sobre la navegabilidad de la aerovía Paraná-Paraguay, que afectan, si bien nos está explicando, en este momento afectarían terriblemente nuestra logística, y va en contra, ¿verdad?, de todos los problemas causados por nuestra mediterraneidad. También faltaría mayor predecibilidad. Nosotros necesitamos predecibilidad por parte de la estructura del Estado, a fin de que nuestras transacciones puedan ser confiables. Necesitamos que, sobre todo, que el Estado cumpla con sus compromisos asumidos con la industria. No olvidemos que el gran comprador del país, y eso no tiene que generar problemas para nadie, es el Estado, ¿verdad? Hay mucha gente que hasta quiere denigrar a aquel que aporta, que vende al Estado. Sin embargo, el Estado es el gran comprador y debe ser el gran generador del desarrollo nacional. ¿O qué es lo que queremos? Queremos que el Estado sirva para desarrollar el trabajo y la economía de otros países. Yo creo que no, ¿verdad? Pero el Estado, así como es buen cliente, también debe ser buen pagador, sobre todo en este momento que todos conocemos que por el efecto de la inflación las tasas están altas, la gente está endeudada, y bueno, hay que tener un plan, hay que entender de que económicamente es mucho más viable que el Estado se endeude a las tasas en que toma sus créditos o vende sus bonos, que el sector privado hoy se esté endeudando por ventas que hizo a la estructura del Estado y que no la está cobrando. Ingeniero, ¿tuvieron respuesta, saliendo un poquito de esto, tuvieron respuesta del gobierno? Porque hubo mucho reclamo después del último hecho de sicariato en Asunción, hubo muchos reclamos de distintos lugares hacia el gobierno. ¿Hay respuesta del gobierno para insistir en el tema seguridad? Y sin ninguna duda, no el gobierno, el Estado tiene que responder. El Estado tiene 3 funciones básicas: salud, educación y seguridad ciudadana. Y al no tener ya tenemos déficit en todas ellas, ¿verdad? Y en el campo de la seguridad, sobre todo, afecta a la economía. Y vuelvo a poner el ejemplo, como muestra un botón. Todos tenemos que recordar lo que pasó el año pasado en San Bernardino, en aquel festival, ¿verdad?, que donde hubo una muerte, era por un problema de sicariato, por una acción colateral que afectó toda la economía de una zona, que dejó sin sueños a muchos inversores y sobre todo a muchas MIPYMES que estaban preparados para un verano. O sea, cercenó la alegría y la oportunidad que tenían de hacer algo, de recaudar un poco de dinero para vivir un año, toda una población de la zona. Bueno, esos son los efectos que traen este tema del sicariato. Y te vuelvo a decir, el mejor de los ejemplos es ese. Hoy en los supermercados vemos menos gente, la gente tiene miedo de dar por los lugares públicos para no ser parte de un efecto colateral de materia de sicariato. Gracias, ingeniero, por su tiempo. Seguimos conversando, muy amable. Le agradezco a ustedes. Buenas noches. Bueno, estamos escuchando diversas voces también nosotros del momento que se vive, y sobre todo arrancábamos charlando
de este momento que se mira desde una fundación como interesante para el país. Claro. El tema que mencionábamos, Elías, seguridad también es un aspecto que al fin y al cabo se tiene en cuenta para decidir desde afuera traer y poner una industria, o traer y poner inversión en Paraguay, ¿no? Sin duda. Yo creo también que Paraguay tiene que mejorar muchísimo en el tema de seguridad. Seguridad, así como vemos en las calles, y bueno, seguridad jurídica, que también se habla bastante. Definitivamente hay que seguir trabajando también en ese aspecto. Es fundamental. Porque también se mira mucho el aspecto democrático de un país, ¿verdad? Como para analizar a la hora de hablar de ese país como lugar de inversión y demás. Sí, sin duda. Es un factor hoy en día súper importante. Súper importante. Las empresas internacionales miran también estos indicadores. Y bueno, Paraguay debe también ir acomodándose y mejorando en estos aspectos para no tener problemas mayores a futuro, ¿verdad? Se está hablando mucho ahora de todo el tema de la narcopolítica, de todo el negocio de narcotráfico que puede pasar en Paraguay. Eso no hay que dejar que avance, realmente hay que ir cortando, digamos, todo lo que se pueda, porque realmente eso después influye de manera muy negativa en todo lo que es la estructura institucional, digamos, del país. La elección de un próximo gobierno, un próximo presidente de la República, puede también hacer cambios en esos aspectos que usted mencionó. Sí, definitivamente. Cada cambio de gobierno trae nuevas esperanzas bueno, que mejore, ¿verdad? Siempre estamos con la expectativa positiva, digamos, de que cada cambio de gobierno sea para mejor, no para peor. Entonces, definitivamente un cambio de gobierno trae cambios a nivel tanto a nivel ejecutivo como también a nivel de parlamento. Otros tenemos digamos, los cambios que se hacen todos juntos, ¿verdad? Hay otros países que van cambiando en algunos años el Parlamento, en otros años, digamos, el Poder Ejecutivo. Nosotros hacemos el cambio de una sola vez de todo. Entonces, obviamente que ahí, bueno, entran a jugar nuevos actores, hay otras figuras y, bueno, se genera, digamos, una dinámica de cambio que sí o sí trae... Eso entusiasma también en términos económicos, ¿verdad? Eso afecta también a la economía, que haya un poco de entusiasmo en la población. Definitivamente. Todos estos cambios que se van a producir generan obviamente expectativas. Y como te digo, siempre la expectativa es que estemos mejor. Mencionábamos un poco también qué pasa con la mano de obra barata en nuestro país. Eso es un aspecto que hace atraer inversiones también en detrimento muchas veces del ingreso en sí de que pueda tener una familia paraguaya. Sí, siempre se habla mucho de justamente la capacidad que tiene Paraguay de generar mano de obra. De hecho, hoy es a veces un tema, bueno, conseguir trabajo para la mano de obra. Claro. O sea, Paraguay genera mucha mano de obra, somos una población joven, ¿verdad? Tenemos una pirámide poblacional que nos da un bono demográfico por los próximos años. Entonces hay mucha capacidad de contratar gente y entrenar, principalmente en estas labores que vos comentabas básicas. Hay mucha cantidad de gente, pero bueno, hay que entrenarla. Muchas empresas maquiladoras, por ejemplo, que están en el tema de cables y demás, han generado muchísimo trabajo para mujeres. Porque bueno, por la capacidad que tienen las mujeres a diferencia de los hombres de tener, ¿cómo es? Una capacidad en las manos mucho más detallada, permite, digamos, generar trabajo digno para, por ejemplo, el tema de las mujeres. Entonces, creo que Paraguay tiene ese potencial y esa oportunidad, bueno, tiene mucha gente, a lo mejor no muy capacitada, porque justamente tenemos el problema educativo, Sí. ¿verdad? Entonces, generar empleos para mano de obra con bajo nivel de capacitación, creemos que tenemos la oportunidad de brindar. Por eso yo hablaba mucho también, así como decía el ingeniero Duarte, tema de potenciar las industrias, porque generan mucha mano de obra en distintos niveles de capacitación. Claro, de cualquier manera, lo importante es que tenemos lo que es insustituible, ¿verdad? Que es el capital humano. Lo otro se puede mejorar, educar, instruir, pero hay países que no tienen eso que tenemos nosotros, ¿verdad? Correcto. Por eso Problema de también, población directo. Así mismo, por eso vemos muchos países que
de alguna manera importan mano de obra, ¿verdad? Porque realmente no cuentan, digamos, con esa capacidad. La situación cuando veíamos el gráfico allí de la expectativa con Brasil, ¿eso puede llegar a afectarnos también en negativo, en bajar el nivel? Definitivamente si Brasil, estas expectativas que se tienen se confirman y Brasil no tiene un buen año, nos afecta. Definitivamente, como decía, Brasil es nuestro principal socio comercial. Si a ellos le va bien, eso nos estira. Si ellos tienen un mal año, eso también nos frena un poco. No tanto como Argentina. Estamos ahora más desenganchados de Argentina porque realmente hacer comercio con Argentina o negocios con Argentina se ha vuelto muy complicado. Entonces, desde hace muchos años, Argentina ha dejado de ser lo que era, digamos, en un socio comercial tan estratégico. Yo creo que ahora la mirada está más dada hacia Brasil, que, como decíamos, tiene un potencial también muy grande. Entonces, si a ellos les va mal y si estas expectativas realmente son desfavorables y vemos después que el año también se presenta un poco desfavorable para ellos, si no logran equilibrar también el tema político y demás, eso puede traer, digamos, incidencias para Paraguay. Hablando un poco de la moneda, lo que pase con el real brasilero con relación al dólar nos afecta porque tenemos mucho comercio de frontera. Entonces, si en Brasil las cosas van mal y el dólar sube mucho en Brasil, eso afecta la competitividad de nuestros productos para vender a Brasil. Entonces, tiene una serie de implicancias económicas cómo le vaya a Brasil. Y estos estudios de la Fundación Getúlio Vargas, viendo la expectativa, ¿suelen condecirse con el final del año, con lo que se tiene al final? Los economistas siempre decimos que pasamos los primeros 6 meses del año explicando lo que va a pasar y los otros 6 meses explicando por qué no pasó lo que dijimos. Cambia mucho, digamos, el contexto, cambian mucho las situaciones. La verdad que no tengo el dato de si estas expectativas tienen un nivel de predicción alto. No tengo, digamos, ese dato. Pero en general son expectativas que se generan no solamente en los actores que dieron su opinión para hacer el informe, sino que también en muchos organismos multilaterales, Banco Mundial, BID, que hacen análisis de las economías de los países y generan reportes de proyecciones económicas, ¿verdad? Entonces eso también es el insumo que muchos economistas leen y, bueno, en base a eso dan su opinión, digamos, ¿verdad? Ojalá que, así como dice el informe, seamos la economía que más crezca este año. Creo que tenemos las condiciones para que eso ocurra, pero siempre estamos expuestos a factores externos. Cada vez en un mundo más globalizado como el que estamos, nos puede... Claro, notamos mucho eso con el tema que mencionaba, doctor, el tema tanto del dólar como de la inflación, que prácticamente nadie se escapó en el mundo realmente. O sea, todos los países del mundo tuvieron ese impacto de inflación. No fue un tema que le afectó a Paraguay, no fue un problema económico de Paraguay, sino que, bueno, fue la coyuntura mundial que le afectó, en algunos países con más fuerza, en otros países con menos fuerza. Y bueno, hay que manejar, digamos, todas esas variables al momento de hacer las proyecciones. Claro, esos son números macro. Después está, por supuesto, el tema de la población en sí, el tema de las diferencias que hay, la inequidad, que son para otro debate. Correcto. ¿Está muy bien? Estamos Dejamos bien. para otro momento eso. Sí. Bueno, y además, a fin de año le podemos traer otra Me invitan de vuelta y me vez. dicen, "Che, ¿por qué no pasó lo que dijiste que iba a pasar?" Bueno, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Bueno, de esta manera nos vamos despidiendo, Diego. Nosotros, pero acá continúa. Acá continúa porque a las 21 horas inicia Mano a Mano. En minutitos nada más toda la información. Seguimos, evidentemente, hablando de política también en los espacios informativos de C9N. Nos encontramos mañana con más puntos de vista.